Revolucionaria, licenciado en Comunicación Social y magíster en Comunicación Política y miembro de la revista Perspectiva Socialista de la misma organización. Por favor. Estoy completado y suena. ¿Ahí suena bien? ¿Sí? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la invitación, una invitación inesperada, sobre todo por la altura de las personas que están exponiendo. Sin embargo, esto no implica que tengamos perspectivas que marcan algunas diferencias, no implica también que tengamos perspectivas en las cuales sentimos que hay momentos en los cuales la gente abandona ciertos conceptos o se abandona en ciertos conceptos. Quizá es el momento de reivindicar críticamente ciertas cosas, observar con una cierta habilidad felina cierto suceso, con el puro objetivo de poder comprender las cosas como se fueron dando quizá. Mi exposición consta de dos partes. Hay una parte que considero fundamental, que me gustaría leer para no perder nada, para el momento después del debate, pero hay una parte anterior que guarda relación con la organización del partido. Desde este espacio, me refiero a nuestra gente, nosotros no homologamos partido con burocracia, opresión, tiranía y corrupción. Consideramos que el partido tiene claros oscuros, al igual que como lo tuvo la Revolución Rusa. Hacemos ciertas coincidencias con el profesor, en tanto que hubieron otras revoluciones rusas. Sin embargo, consideramos que la tercera revolución rusa, la de noviembre de 1917, es una revolución auténtica, y es auténtica por algunos puntos que son importantes recordar. Y también son importantes tensionar. Una pequeña historia en torno a eso: cuando se está decidiendo la toma del Palacio de Invierno, los bolcheviques contaban con la lealtad de los marinos de Kronstadt. En esa lealtad, para Lenin, es prioritario la toma del poder político directamente. Y él incluso dice, esboza, los bolcheviques han de tomar el poder. Sin embargo, dentro del comité central del partido bolchevique habían otras personas. Y entre esas otras personas, que no vale la pena hacer reivindicaciones prematuras o hacer reivindicaciones de un carácter fetichista, entre esas personas sí se dice que la legalidad de la toma del poder emana de los soviets. Y eso fue lo que se hizo. Y es por eso que el soviet organiza el CMR, el Consejo Militar Revolucionario, y desde ahí, a través de la democracia soviética expresada en ese espacio, es que se realiza la toma del poder. Sin embargo, no hay que ser iluso. Ahí se expresan dos tendencias. Se expresan dos tendencias que van a oscilar, y no en personajes, van a oscilar en situaciones. Un ejemplo en torno a esta problemática guarda relación con un elemento que hay que considerar, que son los años más crudos de la Guerra Civil Rusa, 1918-1920. En este proceso profundamente rudo, descarnado, en donde las fuerzas reaccionarias, cuando veían una villa de judíos, hacían algo que llamaban sopa de judíos. O sea, ese nivel de violencia estamos enfrentándonos a gente que habita una barbarie, que habita la cultura del pogrom. En ese espacio político, los bolcheviques deben hacer esfuerzos enormes, esfuerzos que el imperialismo lo primero que trata de hacer es destrozar completamente toda la estructura económica, todos los soportes para mantener una vida. Cuando se habla de que el comunismo de guerra trata de preservar la vida, que es algo que incluso menciona Zizek muy crítico de la tradición bolchevique, cuando eso ocurre, él dice, bueno, lo tienen que hacer. ¿Y cómo no lo van a hacer si necesita la gente comer? Por eso después viene una hambruna, y por eso después viene la NEP. En 1921, un congreso con muchos claroscuros, que es el 10º Congreso de los Bolcheviques. En ese 10º Congreso lo que ocurre es que se prohíben, por un lado, por petición y por explicación misma del camarada Lenin, se prohíben las tendencias al interior de la organización política. Pero a su vez se aplica una NEP para revitalizar la economía. A la luz de la historia y a la comodidad que nos tiene 100 años después sentado en este lugar precioso y poder discutir, podemos decir que quizás también hizo falta una NEP política.
una política para revitalizar los soviets y que no vivieran solo en el papel. Eso, sin embargo, no se hizo. Lo que se hizo, por el contrario, fue una supresión. Incluso si nosotros nos ponemos más críticos en términos del problema democrático, en torno a la transición al socialismo, porque me gustaría ser claro que es un detalle, no ha existido socialismo. El socialismo es otra cosa. Lo que ha habido son dictaduras del proletariado, como bien mencionó en algún momento el profesor, burocratizadas por sobrecastas, que tienen ciertas características, y que no pongo en duda que esa casta en algún minuto vino a ver qué estaba haciendo José Piñera antes que se derrumbara todo. No lo pongo en ningún minuto duda. Sin embargo, en ese proceso político, en esa profundidad política, es que se debe tomar decisiones. Hay una metáfora en torno a esto que es muy chistosa, que hay un tipo que se llama Grunstein. Grunstein es un social revolucionario de izquierda, y en algún minuto este Grunstein lo ponen como comisario de la ley. En ese espacio de ser un comisario de la ley, todas las decisiones ya estaban pasando por la checa. Entonces Grunstein, en una cierta forma infantil de expresarse, dice, pero bueno, ¿para qué me pusieron de comisario de la ley si de facto no hay un ejercicio? Lo que está viendo es una checa que está tomando ciertas decisiones. La brutalización del proceso producto del desangramiento de la Rusia por la invasión imperialista es algo que es obvio. Sin entender el contexto y sin entender los ataques, no es posible comprender el proceso de burocratización. Ahora, este proceso de burocratización tiene etapas, porque si no, no hubiera sido necesario que en 1934 Stalin en el Congreso de los Vencedores haya dado por suturada cualquier oposición dentro del partido bolchevique. En ese Congreso, que él llama de una manera altisonante el Congreso de los Vencedores, es en donde ya el partido había cambiado su composición primigenia. Digámoslo también que esos trabajadores o esos soldados, porque sí, también había muchos soldados, principalmente soldados, esos trabajadores y soldados que estaban comprometidos con un determinado horizonte utópico, en las luchas que se dan en la guerra civil, mueren. Y los sujetos más políticos quedan atrás. Se produce una especie de contracción social, una contracción política. Y eso también hace que se ahoguen los soviets. Sin embargo, en ese minuto no se hace una concepción de la importancia que tienen las relaciones democráticas, las relaciones de pluripartidismo en las instancias de representación obrera. Y esto es tan importante, pero también el rastreo no viene de Lenin. Si uno analiza los textos, vamos a decir una frase bien provocadora, los textos más leninistas de Kautsky, por ejemplo, el de 1909, La lucha por el poder, sería muy interesante ver en dónde Kautsky concibe las relaciones democráticas al interior de la clase. No están. Para Kautsky era un partido, una clase. Las relaciones democráticas entre organizaciones y perspectivas de mundo solo se veían en tanto lucha política en las relaciones demoburguesas. No se veían ahí. Incluso para Kautsky, el sindicato tenía que estar completamente sujeto a las relaciones políticas y a las decisiones de la socialdemocracia alemana. Y eso es importante tenerlo presente. Es un rastreo que viene hacia atrás. Bien. Ahora, también nosotros, si vamos un poquito más atrás, existe una cierta, y que es lo que cuando uno ya comienza a hacerse las preguntas pertinentes, existe una cierta problemática de naturaleza profunda en torno a la sutura, al intento de la sutura de la política, que es lo más doloroso. Dar un ejemplo, tenemos un espacio en donde estamos soñando, un espacio en donde efectivamente hay una socialización de las relaciones de producción, en donde básicamente están operando las cosas, en donde hay una democracia soviética. ¿Se acabaría la política? ¿Se sutura la política como las fórmulas más antiguas primigenias? Por ejemplo, voy a plantearle un tema. ¿Hay una precondición para que un comunista tenga determinados planteamientos en torno a los derechos de los animales? Esas preguntas también tenemos que hacerlas. ¿Hay una determinada concepción en torno a cómo se redistribuyen ciertas cosas? La política no se sutura. La política, a mi juicio, y creo que es un gran elemento que hay que tomar en consideración, no es capaz de ser borrada. No se puede pasar propiamente tal a una búsqueda de un reino de administración donde se administre la riqueza. Eso
existe, eso es embrionario en el primer marxismo. Entonces, en ese sentido, me parece importante que como autocrítica y a 100 años del proceso de burocratización, y también, ¿por qué no decirlo?, un proceso que el principal claroscuro es que hoy las ideas del socialismo, las ideas progresistas deben luchar de una manera contracorriente, contra caudales tormentosos, producto de que los burócratas hicieron bien la pega. Y eso no habría que ponerlo en duda. Hicieron bien la pega a través de los mecanismos de persecución. Bien, voy a pasar a una noción en la cual para nosotros es muy importante, que es la democracia. Vamos a atencionarla, ¿verdad? De eso se trata. Voy a proceder a leer. Hablar de democracia hoy en el mundo anticapitalista es complejo. Primero porque el régimen demoliberal redujo la democracia a un puro ejercicio electoral representativo en donde el ciudadano escoge a sus representantes dentro de un marco determinado de reglas marcadas por la hegemonía y el dominio burgués. En ese sentido, en una especie de proceso ritual performativo que permite al capitalismo renovar sus votos de confianza con los explotados y oprimidos. El segundo alcanza la noción de democracia, guarda vínculo con el ejercicio basista asambleario en donde la contingencia modifica las discusiones y en las que las mismas se vuelven casi un fetiche en torno a la libertad de expresión. En estos espacios la democracia equivale a hablar mucho y muchas veces a hablar para ejercer la democracia al interior del espacio. Ya no como un mecanismo capaz de producir una exposición racional de perspectivas políticas que permitan aproximarnos mejor a un determinado horizonte político, sino como un ejercicio político liberador en sí mismo, equivalente a las perspectivas del arte por el arte en el plano cultural y estético. En otras palabras, es un abuso irracional y permanente de la forma por sobre los fondos. En el presente trabajo, se tiene en perspectiva que la democracia que se intenta esbozar se encuentra increíblemente lejos de los dos extremos vacíos e impotentes que se mencionaron anteriormente. Es fundamental comenzar sosteniendo que la democracia es manifestación de conflicto, siendo la generación de una relación sociopolítica que tiene por objetivo primordial la construcción de argumentos que apunten al despliegue de una determinada praxis. La democracia es entonces el motor fundamental de la acción política de horizonte igualitarista, ya que no solo se trata de una lógica de participación por la participación, sino que muy por el contrario, es el auténtico dispositivo que permite calibrar el accionar político bajo un determinado horizonte utópico a través del tiempo proyectado. Esto nos lleva a romper de manera frontal con las perspectivas que embozan las nociones de una democracia armoniosa, muy distinta. La democracia es el espacio en donde el choque contrario, la lucha por el convencimiento y la defensa irrestricta de una idea, desde el despliegue de argumentos políticos racionales y coherentes, se genera. Esto explicaría en parte, en un primer momento, la rudeza desde los enfrentamientos políticos entre los diversos bolcheviques antes de la burocratización y el asesinato político del partido por parte de la tiranía en el poder. Recordemos que hay que hacer una diferencia entre tiranía y dictadura. Esta democracia no contrasta con el periodo transicional en cuestión, al que Marx llamó dictadura del proletariado. Es necesario notar que el concepto de dictadura que Marx extrae de la Grecia clásica difiere claramente de la tiranía, mientras el primero comporta una excepción en tiempos de amenaza, el segundo entendido como un abuso y una violación a la comunidad. En este periodo de excepción, el ejercicio democrático del todo el poder a los soviets debe intensificarse, no ahogarse. No como una consigna hueca, sino como el espacio político por excelencia en donde los que generan la riqueza social y los que sufren la opresión se encuentran para decidir sus destinos. Estos espacios de ejercicio político en donde isonomía e isogoría se encuentran y entran en juego, vitalizan y otorgan legalidad al proceso político transicional a la dictadura del proletariado. Dicha legalidad relevante en tanto mecanismo que permite estabilizar el nuevo régimen entre la población más desafectada. Para ello, la existencia de un pluripartidismo de tipo soviético se vuelve fundamento para el ejercicio político, empujando a los sujetos involucrados a hacerse cargo de sus decisiones vinculadas no solo a la planificación económica, que ya es muy importante, sino que como un mecanismo capaz de establecer los mínimos comunes para la vida en sociedad. La intensificación de una sensibilidad democrática que supere el asambleísmo y las posiciones fóbicas en torno a la forma de partido implica la realización de gestiones democráticas de amplio espectro, las que a su vez tienen que socavar las estructuras demoliberales de participación restringida para dar paso a las estructuras soviéticas de participación profunda, es decir, decidir sobre nuestros destinos y no de una manera performativa. En este espacio político de los trabajadores y los pueblos, el partido de tipo leninista cumple un rol fundamental cuando muchos creen que es un partido que es un germen de corrupción, ya que debe avanzar con argumentos sólidos en la construcción de una base social anclada firmemente en los diversos sectores trabajadores, planteando sus líneas y exponiendo sus diferencias con otro tipo de organizaciones que intentarán participar en los soviets. En ese sentido, no es descabellado suponer que da a acontecer un proceso revolucionario, sectores críticos de las organizaciones socialliberales,
intenten dar un giro en la parte de izquierda y participen activamente del proceso. En ese tipo de casos, la prohibición de su participación solo tensionaría la legalidad emergente. Lo mismo ocurre con las persecuciones al libre pensamiento. Sin embargo, no es contingente generar confusión, ya que al igual que en cualquier régimen, las acciones de violencia que atenten contra este ejercicio político a través de la agresión física y material tendrán respuesta de marcar la autodefensa del orden soviético. En ese sentido, y ante todo, cualquiera que participe en los soviets estando habilitado para hacerlo, debe reconocer a los mismos como un espacio de ejercicio político central en la configuración transicional, es decir, la dictadura del proletariado. Otro elemento a considerar, y que es clave para comprender la rápida burocratización del Estado soviético, fue la nula separación entre partido y Estado. En ese sentido, se muestran como irrisorios los intentos de los bolcheviques por incorporar miembros sueltos de otras organizaciones políticas, como fueron algunos socialrevolucionarios, los que rápidamente abandonaron las funciones estatales al ver que su participación en el aparato tenía nula relevancia. En este punto, las tensiones se expresaron desde un primer momento ocurría la toma del Palacio Invierno, con la pregunta sobre quién tomaría el poder, si los soviets o los bolcheviques. Desde aquí es posible sostener que no cabe duda que la indistinción entre este partido y el Estado fue determinante para catalizar el proceso de burocratización y posterior generación de una casta privilegiada en el poder. La agonía de los soviets después de la guerra debido a la muerte en batalla de los trabajadores y soldados más comprometidos con el horizonte utópico, sumado además a su posterior existencia solo en el papel, hizo que tanto la sutura forzosa de la política como la indiferenciación entre Estado y partido fueron procesos paralelos y vinculados. Es justo agregar que este monolítismo político de la época exceda a la visión de Lenin, ya que, como había explicado anteriormente, procede desde la misma tradición desde la socialdemocracia alemana. Para cerrar, me gustaría sostener un llamado, ya que esto tiene que tener una perspectiva de proyección de futuro. Esa proyección me gustaría leerla, un parrafito. Hoy más que nunca se hace necesario no olvidar que los flujos de ejercicio político se parecen más a un río caudaloso que a un tranque infestado de mosquitos. Si se aspira a tomar el poder político para transformar la vida bajo una perspectiva socialista, es necesario comprender que la democracia, ya sea al interior del partido como en los organismos políticos explotados y oprimidos, es requisito fundamental para la victoria política. Esto es precisamente lo que nosotros llamamos democracia socialista. Eso. Gracias.